Los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor. En la promoción del tema debieran poner una explosión de una bomba atómica. Y para que uno se imagine de lo que se trata el tema, ¿no? Hoy estamos viendo la continuación del tema, la abominación desoladora. Y tenemos que correr. Si alcanzo, vamos a hablar del rapto. ¿Qué les parece? ¿A cuánto les interesa? ¿Cuánto les interesa saber del rapto? Es un tema que se ha discutido mucho y hay mucha confusión, y queremos con la palabra de Dios ver lo que dice la Biblia acerca del rapto también. Y quiero ver si alcanzamos el día de hoy. Entonces, ahí en Mateo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿verdad? Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué? No voy a poder repetir mucho de lo que dijimos la semana pasada, no hay tiempo, pero hay una diferencia entre Mateo y Lucas. Recuérdense que los evangelistas son prismas de la misma predicación de Jesús o del ministerio de Jesús. En un evangelio vemos una situación que se repite en otro evangelio, pero con algunos otros detalles o de otra perspectiva. Y eso nos ayuda a entender el contexto, a entender la razón, a entender la meta de ese evento o de esa predicación. Y Jesús dijo en Mateo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Pero la diferencia que hay en el evangelio de Lucas es que Lucas dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces es el mismo tema, es el mismo asunto que Jesús habló acerca de su segunda venida. Yo quiero que usted entienda esto. En la iglesia se ha introducido a mucha confusión, mucho debate, mucha polémica, muchas versiones, y no significa que esto sea por causa, ¿verdad? Esto no se origina en el corazón de los cristianos o de los hombres o de los teólogos. Esto se origina en un plan de Satanás para distraer, para hacer que la iglesia esté totalmente desapercibida de lo que está sucediendo. ¿Y por qué estamos viendo este tema? Porque estamos viéndolo suceder. Estamos viendo que esto va a suceder. Yo me sorprendí el día de anterior. ¿Alguien vio el video que puse de YouTube ahí en la página de Puerta del Cielo? Ok, cuando yo ponga algo así, por favor póngalo. Siempre checamos lo de feliz cumpleaños y todo bien, andamos poniendo pastelitos y globitos, pero cuando ponemos esas cosas debemos de poner más atención todavía. Pero yo me impresioné que una reportera mexicana, que ustedes la conocen mucho, entrevistó a un joven que es un catedrático en Estados Unidos y que lo corrieron de la Universidad de Pensilvania por dar testimonio de situaciones que el mundo no solamente desconoce, sino que quiere desconocer. Y lo que el mundo desconoce es que lo que acaba de suceder en Israel, la tregua, no es una buena noticia para Israel. Porque estaban a punto de aniquilar a sus enemigos. Y cuando estaban a punto de destruirlos, el gobierno, nuestros vecinos, mandaron que pararan. Con esto, dándoles oportunidad de seguir vivos para seguir atacando a Israel. Esto ya pasó en Oslo. En los acuerdos de Oslo, otro presidente americano impidió que Israel destruyera en ese momento el mismo gato, nada más que revolcado, que era la OLP, comandado por Yasser Arafat. Lo tenían en la mira, un francotirador lo iba a matar ya, y mandaron una orden que no lo hicieran, y dejaron con esto vivir a la OLP, que después se fue a Gaza y ahora se llama Hamas. Hicieron en Oslo lo que acaban de hacer en este momento, una tregua para intercambiar rehenes. En aquella época intercambiaron 1,000 soldados, 1,000 terroristas por un solo soldado judío. Esos 1,000 soldados fueron los cabecillas del secuestro, el atentado del 7 de octubre hace 2 años. Y en esta ocasión están soltando a 2,000 terroristas los israelíes a cambio de los rehenes. Alguien va a decir: pero es que ellos tienen que entregar al pueblo de los árabes y para recibir los rehenes. Escúchame, los rehenes solamente son una excusa para atacar a Israel. Nadie tiene derecho a secuestrar a nadie, y los presos que tiene Israel son
terroristas que están matando gente. Si aquí tuvieras a alguien matando gente en la calle, atropellando personas, ¿no es digno de ir a la cárcel? Simplemente está habiendo un acto de injusticia. Vean ese video que puse allí, es muy esclarecedor. La propia entrevistadora mexicana se quedó asombrada de todos los datos que él pone allí, porque Israel, él no se está aislando de la ONU, él no se está aislando de las naciones del mundo. El mundo siempre ha querido destruir Israel. Y este hombre acaba diciendo: tú me invitaste a este programa porque yo pronostiqué los atentados del 7 de octubre. ¿No es así? Sí. Pues yo pronostico que lo que viene es el genocidio judío de aquí a poco. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y necesitamos ver este tema el día de hoy. La diferencia entre Mateo y Lucas es que en Mateo Jesús dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y cuando vemos en Lucas, la diferencia es que Lucas dice que la abominación desoladora es que Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos. Amén. Lucas 21:24, búsquelo rápido. Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Vamos a ver lo que dice Daniel. Tenga ahí en su Biblia Lucas y Daniel listos. Vayamos a Lucas 11. Daniel 11, versículo 33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada a fuego, en cautividad y despojo. Son las mismas palabras que Jesús habló en Lucas. Amén. En Lucas dice: van a caer a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Daniel dice: van a caer espada y a fuego y en cautividad y despojo. Es la misma porción, ¿verdad? Es la misma profecía de Jesús. ¿Alguien está captando eso? Jesús no dijo nada diferente de lo que los profetas habían dicho. Lucas 21:24 dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es ser hollado? Es ser colocado bajo autoridad, es destruir, es aplacar, es colocar por la fuerza mi autoridad. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas habla de un tiempo de los gentiles. Y en Daniel capítulo 11, versículo 35 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces hay un tiempo determinado, se le llama tiempos de los gentiles, ¿ok? Este tiempo determinado, este tiempo de los gentiles está escrito aquí. Vamos a ver 10 confirmaciones, bueno, en este momento tal vez nada más 5, de que el pasaje de Jesús en Daniel es el de que el pasaje de Daniel es la misma profecía de Jesús, ahí en Daniel 11. En Daniel 11 vemos un lugar santo. Después en casa estudien Daniel 11. Háganme el favor, ¿cuántos van a hacer la tarea? Porque si no vamos a estar como los maestros de discipulado infantil que les dejan tarea y a la siguiente semana y tu tarea, no hice nada de tarea. Los papás no se ponen las pilas. Les estamos echando la mano con sus hijos, ustedes no pueden hacer a los niños la tarea del discipulado infantil. Entonces también los adultos, si no lo hacen con sus hijos, pues menos ustedes, ¿verdad? Tengo la esperanza que uno que otro lea Daniel 11 en casa después. En Daniel 11, Daniel habla de un lugar santo, habla de una abominación. Dice que esta abominación lleva a la desolación. Es una abominación que precipita la peor tribulación de toda la historia. ¿Ok? Ahora, Daniel menciona un solo lugar santo, que es el Monte Santo, y él dice que es Jerusalén. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él le llama lugar santo. Y en el mismo libro, Daniel dice que ese lugar santo es el monte del Señor, el monte santo, es Jerusalén. Jesús acaba de salir del templo, es un judío con discípulos judíos, conocen bien el templo. Y Jesús dice: cuando veáis una abominación en el lugar santo, tienen que huir de Jerusalén. Es lo que acaba de decir este analista, este historiador. Él dice: los judíos, y él no sé si sea cristiano, no creo, es un historiador. Él dice: los judíos ya no se pueden quedar en Jerusalén, tienen que huir de ahí porque los van a matar. Él lo dijo así.
caramba, y este hombre que no es cristiano, es un antropólogo, un historiador, lo está diciendo, y los pastores, las iglesias, no estamos diciéndolo. Qué ceguera hay en nosotros, ¿verdad? Qué adormecimiento. Jesús está diciendo, cuando vean en el lugar santo, amén, la abominación de la que habló el profeta Daniel, tienen que ir de Jerusalén. Está enfrente de Jerusalén. Están viendo el templo. En ese momento no está el templo del domo de los árabes. No existe, está el templo. Amén. Jerusalén es solamente judía. No hay árabes, no hay nada. Es el pueblo de Israel. Ellos acaban de dar un recorrido por el templo. Y Jesús dice, cuando vean en el lugar santo, están viendo hacia allá. Cuando vean en el lugar santo la abominación de la que habló el profeta Daniel, y Daniel solamente habló de un monte santo llamado Jerusalén. En los tiempos de Daniel no existía templo. No porque no hubiera existido, sino porque había sido destruido. En el tiempo de Daniel no había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. No existía el templo. Y cuando Daniel se refirió al monte santo, al lugar santo, se refirió al monte del Señor. Le dice, tu monte santo, tu monte glorioso. Y Jesús está delante de ese monte glorioso. Y él dice, cuando vean en el lugar santo, ¿Jesús estaría pensando en el lugar santo de un templo o de un tabernáculo? ¿Jesús estaría refiriendo a un sacrificio de un animal en el lugar santo? Claro que no. ¿Cuándo en toda la historia bíblica se ha ofrecido un animal en el lugar santo? Los sacrificios se ofrecían en el atrio, en un altar de bronce. Ellos saben que en el contexto del templo, el lugar santo es el segundo lugar donde donde no se ofrecen los sacrificios de animales. Para el Señor, el lugar más santo sobre toda la tierra es el lugar donde Cristo fue sacrificado, amados. El lugar más santo para el Señor es donde Cristo, su Hijo, fue crucificado. El mismo lugar donde Isaac fue ofrecido por Abraham es el lugar donde Cristo va a colocar la sede de su gobierno. No puede existir un lugar más santo para Dios que Jerusalén. ¿Puede existir alguna abominación peor que Satanás tomando el control de este lugar santo como se relata en Daniel 11, versículo 31? ¿Puede existir alguna otra abominación que el lugar que Dios dice es el lugar santo, el lugar donde Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, donde David tuvo un encuentro con la misericordia de Dios en la era del Jebuseo, de Onán Jebuseo, donde nuestro mismo Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Puede existir alguna abominación mayor que el gobierno de Satanás, el gobierno de la religión satánica más grande que existe el día de hoy, tome el control de este lugar? ¿No es lógico que la última abominación será cuando Satanás intente hacer lo mismo en el fin? Escúchame, la primera abominación hecha en el universo fue cuando Satanás intentó colocar su trono en el lugar donde estaba el trono de Dios. Así empieza la historia. Todos pensamos que empieza en el huerto del Edén, pero no, la historia comienza en Ezequiel 28, Isaías 14. Satanás era un querubín ungido que estaba en el cielo y él se ensoberbeció y dijo en su corazón: subiré al monte santo y pondré mi trono allí. Y el monte santo era el monte de Dios y ahí estaba el trono de Dios. Satanás quiso poner su trono en ese lugar. Así comenzó la historia, Satanás queriendo colocar su trono en el lugar donde estaba el trono de Dios. ¿No es lógico que la última abominación será cuando Satanás intente hacer lo mismo en el fin? Dios ha dicho que Jerusalén va a ser su trono. ¿Y Jerusalén qué quiere hacer? Tomar su trono. El trono de Dios estará en Jerusalén, lo dice Jeremías 3:17, ya lo leímos, y dice en Jerusalén, lo afirma 2 veces, hablando que no es algo solamente espiritual, es algo geográfico. No es sorprendente que en el fin Satanás quiere colocar en Jerusalén la capital de un malvado, perverso e impío gobierno de los islámicos, que es su religión principal.
incluyendo a los palestinos. ¿Cuántos saben que palestino significa literalmente filisteo? Muchos hablan del pueblo palestino y no saben que están hablando del pueblo filisteo. Palestino fue un nombre que le dio un emperador romano. ¿Cuál era? Adriano le llamó palestinos en honor a los filisteos. Para un judío es abominación que le digan que esa tierra es Palestina. O sea, Israel, hermanos, Israel no es Palestina. Israel es Israel. Palestina significa filistea o filisteos. Qué impresionante. Ahora oramos por la salvación de todos los islámicos, porque ellos están bajo ceguera espiritual y Cristo murió también por ellos. Escúchame algo, cuando Saúl murió derrotado por los palestinos o filisteos, ellos tomaron el control de la Tierra Santa. Dice la palabra que todos los judíos que estaban ahí huyeron y atravesaron el Jordán. Esto sucedió justo antes de que el hombre conforme al corazón de Dios tomara el trono, David. Y David tuvo un deseo, Jerusalén. Él dijo, el que ataque a los jebuseos, odiados del corazón de David, lo voy a premiar. Porque Jerusalén estaba tomado por los jebuseos, que son filisteos. David era un hombre conforme al corazón de Dios y Jesús se llama a sí mismo Hijo de David. Entonces, ¿quiénes estarán en la Tierra Santa justo antes de que el Hijo de David tome el trono? Los filisteos, los palestinos, los islámicos. Ya se los dije, creo, pero una tercera parte de todos los reporteros del mundo viven en Jerusalén, que es una ciudad con un poco menos de 1 millón de habitantes, situada en un lugar sin importancia para el mundo secular. Escúchame, Israel no tiene nada. No hay tierras raras, no hay petróleo, uranio, no hay... Es turístico increíblemente porque es el lugar donde ha sucedido toda la historia de la Biblia, pero no tiene nada. Cuando conquistaron Jerusalén, ahorita no recuerdo en qué siglo, los árabes le preguntaron al que había conquistado, ¿qué relevancia tiene, qué importancia tiene para usted Israel? Dice, Israel no tiene ninguna importancia, no vale nada, y vale todo. ¿Sabe por qué tiene valor? Porque Dios decidió poner ahí su trono. El interés que hay, escucha, el que una tercera parte de los reporteros del mundo vivan en Jerusalén es porque el príncipe de este mundo tiene sus ojos puestos en esta ciudad más que en otro cualquier lugar del mundo. Si Dios hubiera escogido Pénjamo para ser su trono, entonces Pénjamo tendría una tercera parte de todos los reporteros del mundo. O La Gavia, o Romita. ¿Alguien me dice que tiene Romita de internacional? Si Dios hubiera dicho, ese es mi trono, ahí estaría de ahí estaría saliendo toda la noticia mundial. Dice en Daniel 12, vaya conmigo a Daniel 12, versículos 6 al 7, rápido. Daniel 12 dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Escúchame, los acontecimientos del fin del tiempo son maravillas. Te voy a decir parte de las maravillas rápidamente, ahorita lo seguimos leyendo. ¿Sabes? Es una maravilla negativa, pero es una maravilla. ¿Cuántos han escuchado de los muertos en Palestina que anuncia el gobierno de Gaza, de Hamas? ¿Saben cuántos son? ¿Alguien sabe el número? ¿Cuántos muertos dicen ellos que Israel ha matado? 70, yo escuché 60. Obviamente, si es así, qué triste, aunque es mentira, porque estos datos los da el Hamas, un grupo terrorista que secuestra, que mata niños enfrente de sus madres.
viola mujeres en frente de sus esposos, decapita en frente de las familias, tortura. Y ellos dan un reporte que el mundo cree. Dicen que 60 o 70 mil. Y es noticia mundial. Y llaman a Israel genocida. ¿Saben cuántos niños mató Estados Unidos en Irak? En la guerra del Golfo Pérsico del desierto. 500,000 niños. Ahora, con esto no estoy atacando a Estados Unidos, estoy diciendo que eso pasó. ¿Y fue noticia mundial? ¿Lo sabías? Se le llamó a Estados Unidos de genocida. Esto es maravilloso. Es una maravilla que el mundo escucha la mentira, la cree y hace todo un movimiento mundial en contra del país al cual se le calumnia o se le infama. Pero a los verdaderos asesinos, a los verdaderos terroristas y a la gente que mata, que destruye y que existe solamente para destruir, no sale nada en las noticias. Teniendo una tercera parte de los reporteros en ese lugar, son maravillas. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Yo creo que Israel desea que se acaben esas maravillas, ¿no es así? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos: será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Alguien ha escuchado de esto en otro libro de la Biblia? Apocalipsis 12. Tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. 3 años y medio. ¿Por qué lo dice el Señor así? Porque se le antoja. Y cállese la boca. Será por tiempo y tiempos y la mitad. Yo creo que cuando empieza a suceder todo esto que está a punto de suceder, vamos a entender por qué dijo tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tal vez van a ser 3 etapas. Tal vez. Que en un tiempo, en un año va a ser algo, y luego en tiempos, en 2 años va a ser otro episodio, y luego en la mitad de un tiempo va a suceder algo. Yo creo que por eso no dijo 3 años y medio, dijo tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Algo va a suceder así, pienso yo. Y dice la palabra: y cuando se acabe la dispersión, diga conmigo dispersión, del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué es dispersión? Dispersión significa en el hebreo pulverización. Israel, hermanos, va a ser pulverizado. Yo sé que estoy hablando mucho del video que puse ahí en Puerta del Cielo, pero me impresionó que dijo este hombre: Israel va a ser destruido. Y él dijo: los que están en Israel tienen que huir ya, porque los van a matar a todos. Va a ser destruido. Esta nación va a ser destruida. Wow. Y dice la palabra, el apóstol Pablo dice, ahorita les digo el pasaje para que no lo busquen: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pueden cambiar el título ahí al rapto ahora, el rapto. Vamos a hablar del rapto. ¿Les interesa saber del rapto? ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos se quieren quedar? Estábamos en una boda ayer y le dije a la novia de un amigo que conozco, dije: ya cásense, porque a lo mejor va a sonar la gran trompeta y el fulano va a estar así agarrando. No, señor, no toques la trompeta, deja que suene primero, ¿no? Agarrando a su novia que está siendo llevada por el Señor. No. O queriéndole poner un calcetín a la trompeta, ¿no? Para que no suene. He aquí os digo un misterio. Diga conmigo: un misterio. Hablar del rapto es hablar del misterio. Y este misterio es una doctrina, es algo bien profundo, porque es el misterio de Pablo. Pablo menciona 17 veces del misterio y solamente una de las 17 no tiene que ver con el misterio de Pablo. Vamos a hablar de qué es el misterio de Pablo. Pero aquí Pablo menciona ese misterio. Es 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Puede buscarlo.
Pablo dice, aquí os digo el misterio, no todos dormiremos. ¿Qué significa para Pablo no dormir? No está hablando del sueño físico de la noche. Habla de la muerte física. Y Pablo dice, no todos dormiremos. Él sabía que iba a morir. Pablo lo dijo en sus libros, sé que en breve voy a morir. También Pedro sabía que en breve iba a morir. Pero él hablaba para los que estábamos el día de hoy sobre la tierra. Él dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos, ¿qué? Transformados. ¿Cuántos se acuerdan que Pablo tenía un deseo? Uno de sus varios deseos. Una era terminar la carrera, ¿verdad? Y todo esto. Pero uno de sus deseos era participar de la resurrección de los muertos. ¿Cuántos saben que hay una resurrección de los muertos? Ahora, esta resurrección de los muertos no es la última resurrección del final de los 1000 años. Alguien va a decir, ¿y hay 1000 años? Sí, si no sabes, olvídate. Después te lo explico, después te enseño. Pero hay una resurrección que es la resurrección de los justos. En esa resurrección va a haber el arrebatamiento. Y Pablo dice, no todos van a morir, pero todos, y no se está refiriendo a los injustos. Escúchame, no se está refiriendo a toda la iglesia, porque no todos van a participar del rapto. Ahorita primero vamos a hablar de cuándo va a suceder el rapto y después vamos a hablar de quién va a participar en el rapto. Amén. Por cierto, tengo boletos bien baratos. Al final, ya ven que hay gente que anda vendiendo terrenos en el cielo. ¿Saben por qué digo? Me enoja que se le ocurrió antes que a mí. Es una broma, es una broma, es una broma. Para nada, es una abominación delante de Dios eso. Por favor. El único que compró un lugar en el cielo fue Jesús con su sangre. Amén. Y nos lo regaló a través de declarar con nuestra boca que Él es el Señor. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. ¿Cómo va a suceder? En un momento. A ver, todos juntos, a las 3 vamos a cerrar los ojos y los vamos a abrir. 1, 2, 3. Ya. Así de rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Ahora diga, a la final trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? Los que han estado leyendo la Biblia en estos días lo saben. Los que no, bola de hermanos lindos. Son 7 trompetas. Hay maravillas, hay desastres, plagas en las 6 primeras. Y hay una 7ª que es la final. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Esto de la trompeta es importante para Pablo? Sí, lo está repitiendo. Dice que es a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, ¿cuáles muertos? Los que tuvieron fe en el Señor, todos los mártires, todos los que anhelaban la venida de Jesús. Los muertos resucitarán, serán resucitados incorruptibles. ¿A qué se refiere? Que no van a resucitar otra vez al mismo cuerpo que tenían antes. Porque este cuerpo todavía no ha sido redimido, todavía está bajo el peso de la destrucción, del poder de la muerte. No del pecado, van a resultar incorruptibles y nosotros, o sea, los que estén vivos, seremos transformados. Yo por eso no voy a gastar ni un solo quinto en una cirugía estética, porque va a ser dinero echado a la basura, porque voy a ser transformado. Y le pido al Señor que me ayude. Hay gente que dice que el rapto va a ser antes de la tribulación, se quieren escapar, es un rapto de escape, una huida. Mencionan versículos de la Biblia que, como uno que dice, Dios nos ha puesto para ira, a pesar de que el libro menciona 3 veces esa palabra ira, y las 3 veces se refiere de la ira del juicio eterno por el pecado. No habla del rapto, no habla de la tribulación. Otros dicen que es a la mitad, pero de un periodo de 7 años, que no existen 7 años. Pero la verdad es que la resurrección sucede a la final trompeta. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Pablo?
Lo acabamos de leer. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Y va a haber una unión de los muertos en Cristo resucitados, los que estén en la tierra, y vamos a encontrarnos con Jesús en las nubes para ser llevados a la fiesta de las bodas del Cordero. Amén. Vaya conmigo a Mateo 24 rápidamente. Vamos a leer los versículos 15 al 21 y después del 29 al 31. Ponga atención en lo que vamos a leer. Dice Mateo 24, 15: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces diga conmigo, gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 29. E inmediatamente, diga conmigo, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ponga atención a estos versículos. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿cuándo? Pero ese entonces, ¿ese después de cuándo? De la gran tribulación en Judea. Ya lo explicamos, amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles ¿con qué? Con gran voz de trompeta. Jesús está viniendo. Jesús está en las nubes y manda a sus ángeles ¿con voz de qué? De trompeta. ¿Será la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda? Ya está viniendo Jesús. La séptima. ¿Por qué decimos que es la séptima? Dice, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Qué se refiere cuatro vientos? De los 4 puntos cardinales del planeta. Reunirá a sus escogidos de un extremo del cielo a el otro. ¿Qué dijo Pablo que iba a suceder a la final trompeta? Los muertos iban a resucitar, los que hayan quedado van a ser transformados y todos nos íbamos a reunir. No lo leímos, pero sigue después diciendo Pablo eso, nos vamos a reunir con Jesús. Y esto es lo que pasa en Mateo 24, dice que después de la tribulación, ¿ok? El rapto no es antes, es después de la tribulación, de la gran tribulación de aquellos días. Jesús viene en las nubes, manda a sus ángeles con gran voz de trompeta, y el que no se casó, no se casó. Así que córranle, es en serio. Va a juntar a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Los que murieron en el Señor y los que están con aceite en sus lámparas esperando la venida del Señor. Los va a juntar de los 4 vientos. Esto es una cosecha mundial de almas. Amén. Aquí hay una gran trompeta siendo tocada inmediatamente después de la gran tribulación. Es obvio que es después de la gran tribulación, ¿sí? ¿A alguien le quedó claro que esto que estamos viendo, los ángeles tocando con voz de trompeta, sucede después? ¿Ok? Él junta a los escogidos de la tierra y de los cielos en las nubes. No lo busques, pero en Marcos 13 nos da un detalle de este evento. El evangelista Marcos, en el versículo 26 y 27 de Marcos 13 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los junta desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Volvemos al pasaje de 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí,
os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo se resucitarán primeros, y nosotros incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vamos a hablar del misterio de Pablo, que tiene que ver con la resurrección, el rapto y el fin de la historia de esta era. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 9, por favor. Efesios 1, versículo 9 al 10. Cuando lo tenga, diga amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Diga conmigo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa la dispensación del cumplimiento de los tiempos? El fin. En el fin. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, escúcheme. Mateo 24 dice que Jesús va a venir en los aires y va a juntar a sus elegidos de los 4 puntos, de los 4 vientos. Marcos dice que de los cielos y de la tierra. Amén. Efesios dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en el fin. Este misterio sucede en el fin. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Apocalipsis 21 nos dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Va a haber una fusión entre el cielo y la tierra. Jesús viene con todos sus santos en la segunda venida. Daniel viene con Jesús. Sansón viene con Jesús. Débora, David. Imagínense cómo viene David con Jesús. Él era bien bravo. Yo creo que David viene más enojado que el cordero. Él ya había matado filisteos en el pasado y tiene ganas de hacerlo de nuevo. Él conoce bien ese pueblo. Amamos a la gente que no tiene a Jesús, pero estoy hablando de la gente que no quiso salvación y que odia a Israel. Es un misterio, dice Pablo. ¿Sabes por qué Pablo habla de este misterio? Porque el propio pueblo judío del tiempo de Pablo no entendía el misterio y no nos querían a los gentiles. Se enojaron cuando supieron que Pablo le predicó a Cornelio: ¿qué haces tú en la casa de un impuro, metiéndote a comer con ellos? Un judío que entrara en la casa de un gentil se contaminaba, tenía que quedarse no sé cuántos días purificándose para poder entrar al templo o poder adorar. Y hay todo un debate que se explica en el capítulo 15 de Hechos. Se junta todo el liderazgo, los apóstoles de Jesús se juntan, Pablo, Bernabé, y la iglesia judía cristiana se juntan para hablar y entender lo que está pasando, porque ellos no entendían que Dios tenía un plan. Y es un misterio. Ese misterio se dio a conocer, se entendió, lo entendieron en el pasado hombres de Dios. David lo entendió, lo profetizó en los Salmos. Abraham lo entendió. El pueblo del tiempo de los cristianos del tiempo de Pablo no lo entendían. Pero en Efesios Pablo está explicando el misterio trata con reunir todas las cosas en Cristo, porque se trata de la fe en Jesús. Lo único que va a poder reunir algo es la fe en Jesús. Va a suceder en el fin lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Esto sucede en la resurrección y rapto. Amén. El misterio del cual habla Pablo en el capítulo 2 de Efesios, otra tarea, lean Efesios 2, lo explica. Pablo explica que ese misterio es que Dios hizo de los judíos, el pueblo del pacto, y de los gentiles un solo pueblo. Un solo pueblo. Y al final, en el rapto, en la resurrección y rapto, Jesús va a reunir a una sola iglesia. ¿Por qué en el final, en el rapto? El día de hoy, el pueblo de Israel no cree en Jesús.
De hecho, si tú quieres hacerte judío, tú puedes hacer todos los papeles, todos los estudios, todas las pruebas, y al final tienes que pasar una prueba, y es decir que tú no crees en Jesús. Si tú eres una persona con la fe en Jesús, no puedes recibir la nacionalidad judía. Y es obvio, como pueblo que no conoce al Señor, ellos tienen un trauma. Ellos han sido traumatizados por el cristianismo a través de todas las épocas. Inglaterra, Reino Unido los corrió, los españoles los corrieron, los persiguieron, los destruyeron por el nombre de Jesús. La Santa Inquisición los destruyó. Han sido perseguidos porque el mundo y la iglesia engañada por Satanás ha dicho que los judíos perdieron su salvación. Escúchame, esta es una doctrina del infierno. Satanás inventó esta doctrina, que Dios rechazó a su pueblo Israel y que ya no tiene ningún plan para él de redención. Y no es así. Pablo en Romanos explica que al final, en los últimos tiempos, Israel va a reconocer a su Mesías. Y mirará, ya estaba escrito desde los profetas, Zacarías 12, versículo 10, y mirarán a aquel a quien traspasaron y van a llorar por él como se llora por un hijo unigénito. Todas las familias, tal casa, tal familia va a llorar. Y va a ser un lamento como el de, no sé qué, Adad Rimón, algo así dice. Va a ser un lamento, va a ser un clamor. Toda la nación va a volver a Jesús y esto va a suceder, dicen Romanos que va a suceder en un solo día. La nación va a volver al Señor y dice Pablo en Romanos, esto es vida de entre los muertos. Resurrección. Va a haber una resurrección física de todos los que murieron en Cristo y una resurrección espiritual del pueblo de Israel. Eso es lo que explica Efesios 2. Y ahora Efesios 3. Ve conmigo a Efesios 3, versículo 3. Hermanos, esto es, a mí me emociona tanto. Y si alguien no se emociona conmigo, le vamos a dar pamba con picayelo. Efesios 3, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Para ahí un momentito, por favor. Quiero que te imagines algo, quiero que entiendas algo. Pablo se llamaba Saulo. Saulo es la misma palabra hebrea de Saúl. Saulo es Saúl. Curiosamente también nacido de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, adoctrinado por el más grande maestro de Israel, Gamaliel. Con nacionalidad romana judía, sabía hablar 4 idiomas y en cuanto a la ley era versado, era una autoridad y era celoso, tan celoso que empezó a perseguir a los cristianos por predicar que ese judío carpintero era el Mesías. Los empieza a perseguir. Y en Hechos capítulo 9, Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A alguien no se le hace raro que dice la palabra que empieza a predicar en Damasco que Jesús es el Cristo y lo quieren matar, lo quieren destruir, lo mandan huyendo a Jerusalén? Porque de Damasco se va a Jerusalén. En Jerusalén los griegos también lo quieren matar y lo mandan a lejos. Y Pablo desaparece de la escena por 14 años, por ahí así. Gálatas explica cuánto tiempo. Pero mínimo fueron 11 años. Se desaparece. Después Pablo nos dice en sus escritos que en ese tiempo de desaparición fue llevado al cielo. Y escuchó cosas que no le era permitido darnos a conocer. Y aquí en Efesios capítulo 3 dice: me fue revelado el misterio. Cuando Pablo regresa a Jerusalén y le informa a Pedro, a Jacobo y a Juan de la revelación. ¿Cuál fue esta revelación? Él empieza a predicarle a los gentiles que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Dios va a reunir todas las cosas aquí en la tierra, a los judíos y a los gentiles, junto con las cosas del cielo, en uno solo, en su segunda venida, en el rapto.
Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio ahora es revelado. Diga conmigo, ¿ahora es revelado? ¿A quiénes? A sus santos apóstoles y a los profetas. ¿Qué? Versículo 6, que los gentiles, diga yo, como cuando decimos a mi nieto, ¿quién quiere yogur? Y dice, ya, es así. Que los gentiles, diga yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Quiero decir 3 puntos aquí. Número 1, la resurrección y rapto es un misterio. ¿Capta eso? Es un misterio. 2, sucede al final de la gran trompeta. Perdón, al final de la séptima trompeta, la gran trompeta. Sucede al final de la séptima trompeta. Este misterio fue revelado a los profetas. Agárrese el cinturón. Vaya conmigo a Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. ¿Se está dando cuenta? ¿O no se está dando cuenta? Traigan el picayelo, por favor. Pablo dio la vida por este mensaje. A Pablo lo querían matar su propio pueblo. Cuando estaba en Jerusalén, ¿se acuerdan que estaba en el templo y se hizo un motín y lo agarraron y lo empezaron a golpear? Los romanos escucharon que estaba haciendo un motín y mandaron un regimiento. Lo tienen que sacar en hombros. ¿Se acuerdan? Y Pablo le dice al soldado, déjame hablar con ellos. Todo encadenado, lo paran ahí en las escaleras y empieza a hablar en arameo para que todos lo escuchen. Se calla la turba y él empieza a hablar que él está sufriendo todo eso por causa de la esperanza. Y vez tras vez, cuando tú escuchas a Pablo mencionar en sus escritos de la esperanza, y él decía que la esperanza de Israel. Y la esperanza de Israel es un término muy amplio, pero una de ellas es la resurrección. La esperanza de Israel es que Israel va a ser la sede del gobierno de Dios, va a ser cabeza, Israel va a ser cabeza mundial. El gobierno de Dios, de eso hablan todos los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia desconoce eso porque la iglesia ha desechado el Antiguo Testamento. La iglesia piensa que el Antiguo Testamento es obsoleto y solamente es historia, poesía. Y no lee el Antiguo Testamento ni entiende. Jesús, cuando le habló a los 2 discípulos que iban en camino a Emaús, le dijo, ¿no fue escrito así en la ley, en los salmos y en los profetas? Dice que comenzando por la ley, los salmos y los profetas, les explicaba todo lo que decían acerca de Él. Jesús es el reino. Una vez me hizo una pregunta un católico, un medio sacerdote, porque no era sacerdote, el tío Beto. Y él me dijo, ¿por qué se dice el evangelio del reino?
Y saben, yo no le respondí en aquella época que me lo preguntó. Tenía una idea, pero no había sido clarificado, no sabía cómo explicarlo bien. Pero el evangelio es el evangelio del reino. Y todos los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron de ese reino. Jesús les dijo a sus discípulos: el reino está entre vosotros. Él llegó a Israel predicando el evangelio del reino, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Y cuando Jesús llegó, el distintivo de su ministerio fue la resurrección de los muertos, la destrucción de la enfermedad. Los demonios salían huyendo de las personas. Había uno que se llamaba, le conocemos como el endemoniado gadareno, es porque Gadara era la región donde él vivía. Estaba tan endemoniado que tenía casi 2,000 demonios adentro. ¿Puedes imaginarte cómo está una persona con 2,000 demonios habitándola? Cuando vieron a Jesús, le dijeron a Jesús: déjanos en paz, sal de él, déjanos ir por lo menos a ese hato de puercos. Y salen corriendo a esos puercos, y un hato de cerdos corren desbandada, todos pobres puercos endemoniados, se avientan por un precipicio hacia el mar y se ahogan. Esa cuestión la vamos a estar leyendo en los siguientes temas del martes. Ese evento conmocionó a la ciudad. Cuando vienen los de la ciudad, encuentran a aquel endemoniado sano, en su juicio cabal, vestido, y se asustan porque ese hombre aullaba durante las noches, se cortaba físicamente, lo habían encadenado y había roto las cadenas, dormía en los sepulcros, asustaba a todo el mundo. Y ante la presencia del reino quedó libre, sano, salvo, y se convierte en un evangelista. Una mujer viuda que tenía solamente un hijo, se le murió, y Jesús, al ver esto, toca el féretro y ordena que viva, y ese muchacho vive. Una niña es resucitada, una niña de 12 años. Una mujer con flujo de sangre desde su juventud, azotada por 12 años por ese flujo de sangre, es sanada solamente por tocar a Jesús. Ante la tumba de Lázaro, él dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo para que crean. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que tenía 3-4 días muerto y que estaba vendado, sale vivo, saltando. Y Apocalipsis nos dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que va a suceder? La muerte es destruida y hay una resurrección. Su pueblo, que ha vivido 2000 años en ceguera espiritual y que no ha reconocido a su Mesías, le va a ver y va a creer en él. El reino se va a establecer. Por eso, cuando Jesús venga, va a haber la resurrección, va a haber el rapto, va a haber una transformación de nuestros cuerpos. Literalmente, los que estemos vivos en Cristo, nuestro cuerpo va a empezar a ser transformado. Lo vamos a ver en las nubes. Yo no sé cómo es que si está sucediendo en Israel, en el mundo lo vamos a ver, en el espíritu. No sé, los cristianos, nuestros ojos espirituales se van a ver, abrir, pienso yo, y vamos a ser, en un abrir y cerrar de ojos, resucitados después de la gran tribulación. Nos vamos a encontrar en la fiesta de las bodas del Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 11, acompáñenme al 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuándo va a suceder esto?
cuando el séptimo ángel toque la trompeta. ¿Cuándo se toca la séptima trompeta? Después de la tribulación de aquellos días. ¿Dónde sucede la tribulación? La gran tribulación en Judea es la abominación desoladora. ¿Qué es esa abominación? Que los ejércitos están rodeando a Israel para exterminarlo. Han pasado 3 años y medio de asolamiento y al final están a punto de destruirlos. Van a caer a espada, van a ser llevados cautivos, pero se toca la trompeta y hay un rapto. Ahora, ¿cómo va a ser lo de ese rapto? Vamos a hablar tal vez después, no sé, no va a ser el siguiente tema que voy a dar, pero quiero explicarles algo, amados, que iglesias cristianas han hecho hasta, ¿han visto esos pegotes de las defensas de los coches? Y han puesto pegotes. Si estás mirando este pegote, cuídate de este coche porque el pasajero se puede ir en el rapto. ¿Sí lo has visto, no? Imagínate, y ha habido películas donde están todos en el centro comercial y sobre todo en esa película que yo vi, todas las carriolas se quedan sin niños porque los niños son inocentes y se van en el rapto, ¿no? ¿Dónde está mi niño, mi niño? Y el rapto va a ser así, ¿no? Y un avión que el piloto era cristiano. Entonces antes de que se suban a los aviones tienen que preguntarle, ¿usted es cristiano? No se vayan en el rapto y vayamos a estrellarnos aquí, ¿no? Y corre esa idea, ¿no? Y corre la idea, escúchame, de que todos los cristianos se vayan en el rapto. Será así. Dice la palabra, Salomón, que fue el hombre más sabio, dijo que no hay cosa nueva debajo del sol, lo que ella fue. Amén. Y la segunda venida va a ser como la primera. Los que se suponía debían de estar listos, no lo estaban. Pero había personas que cuando Jesús llegó, estuvieron presentes. Y una clave es Simeón, un hombre avanzado en años, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Dios le había revelado, no sabemos cómo, pero Dios le había revelado que no vería la muerte sin ver al Mesías. Escúchame, hola musiquita. Él no era fariseo, no era levita, no era sacerdote. Lo único que sabemos es que era Simeón y que fue movido por el Espíritu al templo. Simeón ya era avanzado en años y él sabía, cada año que pasaba él decía, ya estoy haciéndome viejo, no sé qué tan viejo estaba y no quiero decir la edad que yo puedo pensar que tenga para no ofender a nadie. Yo me imagino que Simeón estaba, por atención, estoy terminando. Simeón estaba pensando, yo estoy cada día más chochito, cada día me pesa más levantarme, ya no me apetecen los alimentos, cada día duermo menos. Sí, siento que ya estoy a punto de colgar los tenis. Ya viene el Mesías. Yo me imagino que Simeón no era un hombre que caminaba con Dios. Bueno, no imagino, estoy seguro que de entre todos los israelitas, Simeón, Ana y otros, eran personas que caminaban con el Señor, eran hombres que oraban. Yo no creo que en el rapto vaya a participar gente que no tenía un hábito de oración, un hábito de buscar a Dios leyendo la palabra diariamente. Esos no van a ir. No estoy diciendo que no van a ser salvos. Hay una porción que dice, se me olvidó cómo dice, pero está hablando de que habrá una parte de la iglesia que va a decir, el Señor vino y nosotros no hemos sido redimidos. Va a haber cristianos que se van a quedar aquí en la tierra. No te preocupes, no se van a quedar en la gran tribulación, ya pasó. La resurrección y el rapto suceden después de la gran tribulación. El tema del rapto ha sido tan importante porque todos se quieren ir antes del rapto, todos le tienen miedo a la gran tribulación. Pero en el Apocalipsis 10 dice que toda la iglesia sale de la tribulación.
Están con palmas en sus manos adorando al Cordero y Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. En realidad, toda persona que es cristiana es atribulada por este mundo. En cualquier lugar. Solo que va a haber una gran tribulación en Israel. Pero Simeón, él sabía que su Mesías, Dios le había dicho por el Espíritu, tú no vas a morir sin ver al Mesías. Ahora, el pueblo de Israel sabía que ya era el tiempo de la venida del Mesías. Daniel lo había profetizado. Dice que movido por el Espíritu fue al templo y vio a los papás de Jesús que lo habían llevado a presentar, como la ley de Moisés lo indicaba, al 8º día de su nacimiento. Y cuando Simeón ve, el Espíritu le dice: ahí está, ahí está. ¡Qué gozo! Sintió Simeón. Y fue, ¿te imaginas? Yo me imagino un hombre como mi suegro, papá Juan. Mi suegro es bien lindo. Ya se le olvida todo. Se le olvida que cenó y quiere cenar de nuevo. Me da gusto que no se le olvida quién soy yo, ¿verdad? De ver Fabián y todo. Y llega ese viejito ahí y le dice a José y a María: ¿me lo pueden prestar? Y toma al niño en sus brazos y dice: ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Ana, la profetisa ahí, que había estado viuda, fíjate la característica de los que van a estar listos para la segunda venida. Se la pasaba en el templo orando todos los días desde que le quedó viuda. Era una mujer de extrema oración. ¿Y por qué no se la perdió? Porque siempre estaba en la presencia de Dios. Y cuando vio al niño, le hablaba a todos del niño. Ese Mesías. Me imagino que cuando les entregó, yo creo que Simeón agarró al niño y lo besó y dijo: mi Salvador, nuestro Mesías, el reino de Dios entre los hombres. Estuvo ahí un rato con él. Yo me imagino que se los entregó y se fue a su casa y dijo: Señor, listo. Listo. El rapto no va a ser así como lo han pintado las películas cristianas. La gente no va a estar, los que van a ser raptados no van a estar en el coche manejando, van a ser movidos por el Espíritu, sabiendo que el tiempo llegó, que el Mesías está allí. Van a ver el escenario en la nación de Israel y van a saber por el Espíritu: es tiempo de consagrar, es tiempo de orar. ¿Por qué estamos hablando del tema de la escatología ahorita? Primero, porque está pasando, pero bueno, no primero, una de las razones es que está sucediendo todo. Pero segundo, dice la palabra creo que es Proverbios capítulo 20, versículo 18: sin profecía el pueblo se desenfrena, perece. Profecía significa visión, ¿ok? En unas versiones dice: sin visión el pueblo perece. Sin profecía el pueblo perece. ¿Qué es visión? ¿Qué es profecía? Visión es lo que vemos. Si tú no ves lo que viene, si tú no ves lo que está a punto de suceder, si tú no te estás dando cuenta de lo que está sucediendo ahorita en Israel, si no escuchamos a esos historiadores del mundo que están diciendo: Israel va a ser destruido ya, vamos a seguir viniendo a la iglesia, viviendo vidas frías espiritualmente, sin aprovechar el tiempo para proclamar el Evangelio, sin carga por los perdidos, sin peso por el pecado, viviendo una vida contaminada por el pecado, una vida mundana. Jovencitos continuando con su problema con la pornografía, hombres continuando con sus, ¿cómo se dice? Affairs, con sus romances. Porque hay hombres que no, yo me he caído en la adulterio, pero ando de romántico con todas. Hermosa y no sé qué, chuleando a todas las mujeres siendo casadas.
ahí poniéndose en Facebook sus fotos ahí, que dices, ¿ese es cristiano? ¿Esa es cristiana? Sin visión el pueblo perece. Pero cuando hay visión, cuando nos damos cuenta que la venida del Señor está cerquísima y que hay un rapto y que no todos se van a ir, solo aquellos que tengan aceite en sus lámparas. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a levantar mañana ahora temprano, a orar, a buscar el rostro del Señor, a leer la palabra. A la primera oportunidad le vas a compartir a alguien del Señor, porque sabes que Él ya viene. ¿Qué sucedería si yo te dijera, mañana viene el Señor a las 12 del mediodía? Mañana, es mañana. ¿Qué harías ahorita en la tarde? ¿Te irías al cine? ¿Te irías al cine? Imagina, tienes planeada una salida al cine, tienes planeado ir a visitar, te irías a visitarlos y no les hablarías del Señor. ¿Te irías al cine hoy a gastar 2 horas en una película, sabiendo que mañana Jesús viene a las 12? ¿O saldrías como loco a compartir a las personas que más amas de Jesús? ¿Qué haríamos? La palabra dice, nadie sabe el día ni la hora, pero esto no significa que no conocemos la generación y el tiempo. Y quiero decirte, hermanos, estamos en la generación. Estamos en los años que ya viene el Mesías. Yo no sé el día ni la hora, no te puedo decir que mañana a las 12. ¿Qué tal si mañana sucede, verdad? Y yo imagino que si yo supiera que mañana viene el Señor Jesús a las 12 de la tarde, inmediatamente yo estaría diciendo, Señor, lávame de mis pecados, perdóname por esta práctica de pecado que no he podido dejar. Señor, hoy me comprometo a nunca más volver a pecar, no volver a caer. Si fuera mañana. Pero el problema es que pensamos que tal vez no es mañana, tal vez pasen algunos años. Y como que pensamos que somos tan tontos, disculpen la palabra, pero somos, me incluyo, tan tontos, en no entender que así sean 5 años, tenemos que vivir de una forma totalmente distinta en este último tiempo. Si Dios lo permite, yo creo que todos los que estamos aquí vamos a ver la venida del Señor Jesús. Es lo que yo creo. Todos. Si tienen buena salud. No se me muere nadie esta semana, ¿verdad? ¿Cómo vas a vivir saliendo de aquí? ¿Te vas a salir con la información? ¿O va a haber un cambio en tu vida? Yo quiero participar en las bodas del Cordero. Yo quisiera estar ahí en la misma fiesta. Imagínate que la misma invitación que le dieron a hombres de la historia que se ha dado a mí. Usted está invitado. Usted es la novia y usted tiene una boda y usted se nos casa con el Señor Jesús. Ella participó de una boda y los dos estaban tan enamorados, corría tanta miel. Yo estaba tocando el teclado que hasta el teclado se puso pegajoso. Tanta miel. Yo te amo desde el día que te conocí, y los ojos los dos brillaban, y los dos, mientras hablaban, lloraban, y el papá, que era el pastor, que los estaba casando, estaba llorando. Todos lloraban. Yo me haces de llorar a mí también. Tanto amor. Habían anhelado tanto este tiempo, nos acompañamos en todos sus noviazgos, nos conocemos desde antes que se hicieran novios. Fuimos padrinos del lazo. Pero era el día. El rapto no se trata de escapar de la gran tribulación. El rapto se trata de que viene el novio. Y los que murieron en Jesús van a participar de esas bodas y los tienen que resucitar para que participen. Y los que hayan quedado son transformados y Dios junta a toda esa iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? En ese momento. Y acuérdate que un abrir y cerrar de ojos para Dios es algo rápido físicamente, pero atemporal en el reino de los cielos.
Porque, escúchame, vienen las nubes, todavía no tocan tierra, no pone sus pies en el monte de los olivos. Vienen las nubes para recogernos. En un abrir y cerrar de ojos vamos para allá. Y después de no sé cuántos días regresamos y aquí pasó solamente un minuto. Casados. ¿Se acuerdan cómo regresábamos cuando nos casábamos? Yo recuerdo que antes de casarme estaba todo nervioso. Me puse bien nervioso. Me enfermé de gripa el día de la boda. Pero regresé de la luna de miel y sentía que todos me miraban, ¿no? La iglesia regresa con Cristo. Y ahora Él viene como el león de la tribu de Judá. Y la palabra dice, termino con este versículo que leímos aquí: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y por causa de la boda hay una fiesta de 1000 años. Hay una fiesta de 1000 años. Hay una fiesta de 1000 años. Dice la palabra en el libro de Esther, capítulo 2, que cuando Asuero se casó con Hadasa, hizo una fiesta en honor a la boda con todos sus funcionarios. 1000 años de reino. Ponte de pie. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Cierra tus ojos. Que decían: los reinos del mundo. México es parte de esto. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. México no va a ser de la izquierda. México no va a ser de un gobierno corrupto, impío, chamán. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y si quieres participar de su reino, si quieres participar del rapto, dile al Señor Jesús: establece hoy tu reino en mi corazón. Establece hoy, díselo: tu reino en mi corazón. Yo quiero ser gobernado por el Cristo. Yo quiero ser gobernado por el Cordero de Dios. Yo quiero ser movido por el Espíritu al encuentro del Mesías. Yo quiero estar apercibido, percatado de los tiempos. Yo quiero ser una virgen prudente que tiene aceite de reserva en su depósito. Yo no quiero estar distraído con las cosas de este mundo. Yo no quiero estar enamorado de las cosas de este mundo. Yo no quiero, Señor, tener problemas del pecado en mi vida. Señor, quiero amarte de tal manera, Señor, que el mundo queda para mí atrás y la cruz está delante de mí. Cristo, 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 Cristo. Oh Jesús. El libro dice al final, y el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Hay una iglesia que dice: ven, Señor Jesús. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. La iglesia que dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ya no soportamos más este mundo que es Sodoma y Gomorra. Ya no soportamos más este mundo bajo corrupción y bajo dolor, bajo sufrimiento. Ya no aguantamos más la enfermedad. Ya no aguantamos más la violencia. Señor, nuestro corazón se aflige, Señor, de ver, Señor, la calamidad, Señor, en la cual se encuentra este mundo. Las tinieblas, Señor, que gobiernan este planeta. Señor, deseamos tu reino. Pero, Señor, deseamos tu reino en nuestro corazón. Señor, yo ya no quiero tener lucha contra el pecado, porque tu palabra dice que la simiente eterna ha sido sembrada en mí. Señor, establece tu reino en mi corazón. Señor, dame victoria contra el pecado. Díselo en esta hora. Dame victoria contra el pecado. Dame victoria, Señor, contra la tentación, Señor, de la vanagloria de este siglo. Dame victoria, Señor. Dame victoria contra la apatía, Señor, contra la
frieza espiritual. Padre, yo no quiero ser un tibio como lo fue la iglesia de la Odisea. Yo no quiero ser tibio, yo quiero ser un hombre en llamas por Cristo. Hazme un hombre, dile al Señor, hazme una mujer, hazme un hombre en llamas por Cristo Jesús, apasionado por Cristo Jesús. Muchos no saben de qué se trata esto, muchos no entienden cómo me puedo apasionar de Jesús. Yo no siento esto. Dile al Señor, Señor, enamórame de ti. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de Cristo. Enamórame de Cristo. Enamórame de Cristo. Cordero de Dios. Cordero de Dios, hermoso. No abriste tu boca. No abriste tu boca. Fuiste llevado a la cruz por amor a mí. Te entregaste por mis pecados. Te entregaste por mis pecados. Te diste por mis pecados. Te ofreciste para pagar el precio de mi pecado. Y yo te alabo en esta tarde. Yo te adoro junto con los ángeles. Yo te exalto, Señor. Yo te adoro porque tu misterio está por cumplirse, Señor. Reunirás todas las cosas, Señor, en los cielos y en la tierra. Reunirás todas las cosas, Señor, y establecerás tu reino. Padre, yo deseo estar, Señor, de pie en la segunda venida. Yo quiero estar de pie, y con esto me refiero, yo quiero estar firme en la fe en Cristo Jesús. Yo quiero estar firme en mi fe por Cristo Jesús, en mi convicción, en mi declaración, Señor, en mi testimonio. Tu palabra dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio, Señor. Que podamos dar testimonio de nuestra fe en el Señor Jesús. Ven por tu iglesia, Señor. Ven por tu novia, Señor. Esta se está preparando, se está ataviando. Tu Espíritu Santo está preparando una novia sin arruga y sin mancha. Una novia que no tiene otros amantes. Una novia que está a la espera del día, a la espera de la toma del casamiento, Señor. Prepáranos, Espíritu Santo, prepáranos, Señor, que no haya uno solo aquí. Señor, si hay aquí personas que han estado jugando con el pecado, han estado jugando, Señor, con su salvación, Señor, han estado menguando, Señor, han estado, Señor, mundanalizándose, Señor, se han distraído y Satanás les ha tomado ventaja y les ha hecho caer. Si hay personas aquí, Señor, que, Señor, están siendo arrastradas por las corrientes de este mundo, Señor, te pido que nos despiertes a todos con tu palabra profética. Despiértanos con tu palabra profética, Señor. Despiértanos con tu palabra profética, la palabra más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida en lugar oscuro. Oh, Señor, que tu palabra, no un predicador, sino tu palabra viva, nos despierte en este tiempo, Señor. Que salgamos de aquí, Señor, sí, a continuar con nuestras responsabilidades, pero con nuestro corazón ardiendo por tu venida. Ardiendo por tu venida, Señor. Padre, todos aquellos que aman el dinero, Señor, que caiga ese ídolo de sus vidas. Todas las personas que idolatran a su familia, que caiga ese ídolo. Todas las personas que aman su trabajo, su profesión, que caiga ese ídolo. Todas las personas que aman a su novio, su novia, su esposo, su esposa, su coche, su casa, su carrera. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, haz que caigan esos ídolos. Levanta Simeones, levanta Anas, llevados por tu espíritu al encuentro, a la cita. Señor, nadie sabe el día ni la hora, porque tú lo has hecho así, para que no cualquiera participe del rapto, para que no cualquiera participe de las bodas. En la boda no va a haber gente distraída, en la gente no va a haber gente, no va a haber personas que están enamoradas de este mundo. En la boda va a haber personas que estuvieron vistiéndose las vestiduras de lino fino.
se prepararon, se ataviaron, aguardaron a la venida. No estaban corriendo para comprar aceite, lo tenían guardado, se habían preparado. Señor, manténnos atentos y despiertos espiritualmente, velando. Ven, Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen: ven, Señor. Diga conmigo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Esa es una intercesión, esa es una oración del espíritu y de la novia. Diga conmigo: ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, anhelamos tu segunda venida. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven por mí. Ven por mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.